Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, los hermanos que estamos aquí presentes, y vamos a estar compartiendo el tema de hoy, que es justamente la disciplina del Señor, un tema importante, y a través de la exposición bíblica de Hebreos 12, que indudablemente es una porción que nos arroja mucha luz sobre el tema, que a veces no comprendemos. La disciplina, ¿por qué la disciplina? ¿Para qué la disciplina? Y hoy vamos a estar viendo el propósito de la disciplina de nuestro Padre Dios. El propósito de la disciplina de nuestro Padre Dios. Y nos dice allí Hebreos capítulo 12, vamos a estar compartiendo el versículo 7 con la ayuda de nuestro Dios. Nos dice la palabra de Dios. Recuerden, yo estoy usando la versión de las Américas. La versión de las Américas dice: es para nuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y acá, en el versículo 7, en la primera parte, encontramos el propósito, uno de los propósitos de la disciplina de nuestro Padre Dios. ¿Y qué nos dice acá la versión de las Américas? Es para vuestra corrección. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Justamente es corregirnos. Es porque no hemos respondido a la voz de la palabra y estamos desobedeciendo, a pesar de que uno conoce y sabe. Entonces Dios nos va a corregir. Primero usa la palabra, pero si la palabra no resulta, nos va a corregir mediante la disciplina. ¿No es así? Entonces vamos a estar hablando justamente de este punto tan importante. Es para vuestra corrección. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, ¿qué busca en nosotros? Volvernos al camino, apartarnos de aquello que nos está desviando. Y va a empezar el Señor a obrar mediante la disciplina. Entonces uno tiene que entender eso. Cuando uno se comience a desviar del camino del Señor, siendo su hijo, porque ya lo hemos visto, ¿no? La disciplina es ejercida por amor de parte de nuestro Padre. Pero también es un sello de que somos sus hijos cuando somos disciplinados por Él. Porque Dios no toca a aquellos que no son sus hijos. Lo va a juzgar en el juicio final, en el gran trono blanco. Por eso no esperemos la justicia en la tierra. La justicia perfecta para el incrédulo, tanto como para el creyente, será ejercida en el cielo. Para los perdidos, el juicio del gran trono blanco. Y para nosotros los salvos, el tribunal de Cristo. ¿Qué les parece? Entonces, cada uno de los seres humanos, salvos o perdidos, la justicia divina se ejecutará en el cielo. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos su espíritu. ¿Qué hace cuando nosotros comenzamos a desviarnos? Como uno cuando un hijo ve que no responde, que no hace caso, que es rebelde, que no quiere someterse y obedecer. O sea, si no había disciplina. Nosotros que somos papás y hemos criado hijos y los hemos criado en disciplina e instrucción del Señor. ¿Se entiende? ¿Cuándo opera la disciplina? Cuando no hay una respuesta. Cuando la voluntad no se quiere someter a la voluntad de Dios. Cuando hay desobediencia
y cuando uno comienza a apartarse del camino de las cosas del Señor. Entonces ahí comienza Dios a ejercer la disciplina del Padre. Y esto es muy interesante porque estaba observando, fíjense en el versículo 2, nos hablaba de que debíamos poner los ojos en ¿quién? ¿Te acordás, Mariano? En Jesús. En Jesús. Y en el versículo también, en el versículo 3, ¿a quién debíamos considerar? Aquel que había sufrido tal oposición contra él de los pecadores. ¿Se acuerdan? ¿A quién había que considerar en el versículo 3? A Jesús también. A Jesús. Pero cuando habla de la disciplina, empieza a hablar del versículo 5, el enfoque no es hacia Jesús, sino el enfoque es hacia el Padre. Porque el ejemplo es del Hijo, pero la disciplina es del Padre. Entonces nos empieza a hablar como hijos de Dios hacia la persona del Padre. Y esto es algo también, ¿no?, que está allí. Entonces vamos a compartir con la ayuda de nuestro Dios en esta noche con respecto al propósito de Dios en la disciplina, que es corregir. Que es cuando uno se comienza a desviar y no está respondiendo a la voz de la palabra, ni a la voz del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Dios nos habla por su palabra, mediante los mandamientos, la instrucción, la enseñanza, pero también nos habla y nos marca el Espíritu Santo dentro, y que pelea contra los deseos de la carne para que no hagamos lo que queremos. Hay una guerra en el corazón entre el Espíritu y la carne. ¿Qué pasa cuando uno desobedece y no responde justamente a la palabra de Dios? Cuando uno dice, yo ya sé lo que Dios quiere que yo haga, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacerlo a mi manera, como Frank Sinatra, ¿no? Que uno dice, a mi manera el tema. Resistiré, otro tema, ¿no? Uno es duro muchas veces y como hijo no quiere responder a la voz del Padre. Entonces cuando no pasa esto, Dios, ¿qué va a utilizar para traernos al camino? La disciplina por amor. Por eso dice, es para vuestra corrección que sufrís. Entonces estás sufriendo con un propósito. Acordate, hermano querido, Dios está buscando algo de tu vida. Entonces cuando estás padeciendo, cuando estás sufriendo, cuando la estás pasando mal, decís, Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que dejar o abandonar? Que no queremos y peleamos en nuestro corazón. Ahora, cuando pensaba en la disciplina de parte de nuestro Padre Dios, ejercida hacia nosotros para corregirnos, quería mostrarles, primero vamos a ver dos versículos allí en Salmo 94. Les quiero mostrar Salmo 94, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Otra vez lo leo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. La ley y la corrección mediante disciplina. Instrucción mediante el conocimiento.
Disciplina mediante el sufrimiento. Ahora, otro versículo en el Salmo 119. Observen lo que dice David. Salmo 119. Versículos 67. ¿Lo tenés, Mariano, para leerlo? Para nosotros, por favor. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guarda tu palabra. ¿Lo podés leer nuevamente? Observemos lo que dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahí está. Cuando nos descarriamos, ¿qué hace Dios? Nos va a disciplinar, nos va a afligir por medio del dolor. Y Él dice, descarriado andaba. Entonces tiene un propósito Dios con la disciplina, volvernos a colocar en el camino y la senda de justicia. En el versículo 71 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos, dice David. Bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué propósito? Para que aprenda tus estatutos, para que los obedezca. Porque a veces el problema de la disciplina viene no por ignorancia, sino por no querer someternos en obediencia a Dios. Es lo que cada uno lucha en su interior, entre lo que Dios quiere y lo que vos querés. ¿No es cierto? Conocimiento tenemos, pero ¿qué pasa cuando no hay una respuesta al conocimiento? Entonces Dios va a actuar por medio de la disciplina. Aflicción. Ahora, quisiera darles un ejemplo de la disciplina de Dios ejercida y hacia un hombre y cómo es esto, cómo funciona, para que nosotros podamos comprender y entender bien, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo de el rey Ezequías, uno de los reyes del reino del sur, de Judá. Y vamos a ver cómo llega él al poder. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos a ver entonces un ejemplo de la disciplina de Dios ejercida por el Padre, en este caso a un rey. Y observen, el rey Ezequías, nos dice el versículo 1 de Segunda de Reyes 18, y aconteció que en el año tercero de Oseas, me das un poquito de... Si podés leer mientras, Mariano, para ayudarme, Sí. del versículo 1 al versículo 8. Vamos a prestar atención allí. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel
y la llamó Neután. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Qué les parece el testimonio de el rey Ezequías? Versículo 5 dice: confió en el Señor, Dios de Israel. Observen. Y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Ni antes hubo, ni después de él. Podemos decir que fue el mejor rey de Israel, de Judá, de las dos tribus del sur, ¿no? ¿Se acuerdan que había una división en Israel, las 10 tribus del norte, Israel, y Judá y Benjamín, las tribus del sur? Así se dividió Israel. Él era rey de Judá y Benjamín. El mejor rey. ¿Qué te parece? Hizo un avivamiento. Él volvió a celebrar la Pascua que le habían dejado de practicar. Destruyó todos los lugares altos donde se adoraba y volvió a reconstruir lo que es la casa de Dios, que estaba abandonada. El incienso que ya no se quemaba. Recuperó a todos los levitas para que volviera toda la actividad espiritual en el templo. Y realmente fue un hombre, y nos dice que arrancó a los 25 años, nos dice el versículo 2, y reinó 29 años en Jerusalén. Bárbaro, ¿no? Hasta acá, impecable. Ahora uno dice, el mejor rey del sur, de las dos tribus del sur. Un ejemplo, produjo un real avivamiento en el pueblo de Dios, en las tribus del sur. Ahora, vamos a ver que Ezequías también tuvo problemas. Tuvo un momento donde no fue tan perfecto su testimonio y donde el pecado también afectó su vida. ¿Qué te parece? Y vamos a ver cuál fue su pecado. Hasta acá, impecable. Ahora vamos a ver que tuvo un problema y lo vamos a ver a esto en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ...32... Vamos a ver que la vida del rey Ezequías lo podemos estudiar en Segunda Reyes, como vimos nosotros recién, 18, 20, en Segunda de Crónicas 32, y vamos a ver después algo de Isaías también que habla de Ezequías. Y es lindo estudiar los personajes del Antiguo Testamento porque Dios nos va a hablar y nos va a enseñar por medio de sus ejemplos, buenos y malos. Los buenos para imitar, los malos para no caer en lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con este rey que todo lo hizo muy bien y hizo un gran avivamiento y un hombre fiel a Dios? Vamos a ver en Segunda Crónicas, capítulo 32, en qué falló o qué le pasó al rey en un momento que va a caer en un pecado. Nos dice en el versículo 20: pero el rey Ezequías
y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Ahora, Asiria era el imperio dominante mundial y también permitido por Dios como instrumento de justicia y castigo y azote para su pueblo. ¿Se entiende? Ya había Dios usado al mismo imperio para castigar a las tribus del norte. En el 722 fue llevado cautivo Israel, las 10 tribus del norte. Ezequías ya había visto lo que esta nación e imperio tan poderoso habían hecho con los hermanos del norte, cómo habían sido llevados a la cautividad y destruidos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar que nos puede afectar como a él le afectó en su vida? ¿Y cuál fue el pecado? Acá nos dice que Dios le dio la victoria sobre el rey Sennacherib, que era el rey de Asiria. Con un ángel mató 180.000 soldados que vinieron a amenazar a Ezequías y a Jerusalén, y un solo ángel mató 180.000 soldados, los liquidó sin hacer nada y se volvieron otra vez a Nínive, a Siria. ¿Y cómo murió? Lo mató uno de sus hijos cuando estaba en el templo de su Dios. ¡Qué tremendo el poder de Dios! Ahora, ¿cómo te sentís vos cuando Dios te da esa grande victoria? Esa grande salvación que produjo temor en el corazón de él y en el de su pueblo y la ciudad santa de Jerusalén. Acá tenemos el primer punto. Pero también no solamente tuvo esta tremenda victoria, sino que, miren lo que dice el versículo 23. Y muchos traían presente al Señor en Jerusalén, y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Cuando nosotros somos fieles, como lo fue el rey Ezequías, Dios nos va a dar grandes victorias sobre el poderoso enemigo Asiria. Ahora, cuando nosotros tenemos muchas victorias y grandes victorias, también Dios nos va a colocar en alto. Vamos a ser enaltecidos. Vamos a ser conocidos, reconocidos. ¿Se entiende? Porque acá lo dice el pasaje. Entonces, estas dos situaciones que son buenas, que son de victoria, de bendición, de prosperidad y de fama, van a afectar el corazón del rey Ezequías. ¿Se entiende? ¿Cómo te sentirías vos después de haber tenido semejante victoria contra el imperio que dominaba el mundo y lo sometía bajo sus pies? ¿Cómo te sentirías vos cuando Dios muchas veces te da esa honra y te bendice con fama, como la tuvo él, y también con cosas materiales? Muchas veces uno quiere tener muchas cosas, y muchas veces cuando uno obtiene las cosas materiales que desea, nos pasa a todos, comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a olvidarnos de quién nos dio las victorias
¿Y quién nos ha hecho conocidos? ¿Y quién nos ha bendecido materialmente? ¿Cómo se llama ese pecado que puede surgir en esas condiciones? ¿Qué les parece? ¿Raquel? El orgullo. Muy bien, Raquel. Y esto fue, observen lo que dice, para que ustedes entendamos lo que fue cuando dice el versículo 23. Muchos traían presente al Señor en Jerusalén, o sea, muchos eran para Dios, y presentes valiosos ¿a quién? A Ezequías, rey de Judá. De modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones, o sea que estaba allá arriba. Dios lo engrandeció, Dios le dio la victoria, Dios le dio prosperidad económica. Observen el versículo 27. Observen. Tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos de plata, oro, piedras preciosas, observad, especies, escudos y toda clase de objetos de valor. Tenía el banco y ahí había hecho cámaras y acumuló y guardó. ¿Observaste bien? Plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda cosa de valor. ¿Qué pasa cuando Dios nos da victorias, nos da económicamente y nos bendice? Hay que cuidar ese corazón. Y miren lo que dice el versículo 28, leemos uno más para este punto. Hizo también almacenes para productos de granos, vino, aceite, corrales para toda clase de ganado y aprisco para los rebaños. Bueno, si seguimos leyendo, se hizo millonario, se hizo famoso. Y ahí es donde esto afectó el corazón de este gran rey. Y a veces por eso cuando Dios nos dice que debemos cuidar nuestro corazón, que es engañoso y perverso, tenemos que, el versículo 29, leemos uno más, se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Las riquezas venían ¿de quién? De Dios. ¿Quién le dio la victoria sobre el rey de Asiria, Sennacherib? Dios. ¿Quién lo hizo conocido y famoso? Dios. Pero saben que ahí es donde el rey Ezequías, como dijo Raquel, el orgullo invadió su corazón. Esta fue el problema del rey, que brotó por todas estas circunstancias que hemos acabado de leer. Y a veces uno dice, ¿por qué no soy más lindo? ¿Por qué no tengo estos ojos? ¿Por qué no tengo este pelo? ¿Por qué no tengo esta figura? ¿Por qué no tengo tanta plata? ¿Por qué no tengo este auto? ¿Por qué no tengo esto, aquello, el otro? Y justamente Dios sabe lo que nos tiene que dar y por qué nos da lo que nos da y por qué no nos da lo que no nos da. Porque muchas veces uno, cuando tiene lo que quiere, se pierde en el orgullo. Y el orgullo es el principio de la caída, mis amados hermanos. Es lo que afectó el corazón de un hombre que amaba profundamente a Dios, que era recto, que causó un avivamiento en Judá y Benjamín, que fue el mejor rey, lo dice la Biblia, pero también nos muestra que todo gran hombre también tiene alguna debilidad, como la tenemos nosotros. Y tenemos un corazón, como decimos siempre, engañoso y incurable, que es ese corazón
que nos describe Jeremías. ¿No es cierto, hermano? Era el mismo corazón que tuvo el rey Ezequías. Entonces, vamos a ver. El versículo 25. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Lo vuelvo a leer. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido. No fue humilde, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Entonces, acá está el pecado del rey Ezequías. ¿Cómo se llama? Orgullo. El orgullo es algo que todos tenemos. Y saben, es tan poderoso que fue el primer pecado que hubo en la creación angelical. Cuando Lucero, ese querubín protector, que era tan bello y hermoso que Dios lo creó, en su corazón nace y se crea en él mismo el orgullo. Observen, en la creación angelical, Ezequiel 28, 17. El orgullo trasciende las creaciones de Dios, las angélicas como las humanas. ¿Por qué cayó Lucero, este ser perfecto que Dios había creado, que se termina convirtiendo en Satanás? Podemos leer simplemente para tener, no todos tienen el conocimiento y entendimiento de cómo era cuando Dios lo creó. Vamos a leer en Ezequiel 28, versículo 12, la segunda parte. 28:12, dice así: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Ezequiel 28. ¿Tienen? Versículo 12, la segunda parte. Lo vuelvo a leer. Así dice el Señor Dios, tú eras, pasado, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. Fíjense la esplendidez de sus ropas. El día que fuiste creado, fue creado por Dios. Fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Es un ser creado por Dios. Es un ser que tenía una posición privilegiada al lado de la presencia de Dios. Y era súper hermoso y era súper sabio. Y claro, no aguantó tanta belleza, ¿no? Tanta hermosura. Y nos dice en el versículo 16: perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Parece Ezequías, el mejor rey, había hecho esto, avivamiento, ¿no? Había celebrado la Pascua, quitado los ídolos, reactivado la adoración en el templo.
Pero, ¿y cuál fue el orgullo? Perdón, ¿cuál fue el pecado de este querubín protector? Lo dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo caer a Lucero, brillante, ese querubín maravilloso? El orgullo. Fue lo que convirtió a un ser hermoso en un ser monstruoso, en un ser inocente, en un ser perverso, como es Satanás, que es enemigo de Dios y que hizo revelar una tercera parte de los ángeles que lo arrastró y cayeron a tierra. Y acá andan dando vuelta, haciendo el ministerio hasta que Dios tiene ya sus tiempos determinados para él. Pero entonces, ¿es poderoso el orgullo? Cayó este querubín. ¿Por qué? Se enalteció su corazón a qué? A causa de su hermosura. Entonces no tengas envidia de los demás, de su aspecto físico, de sus capacidades, de su inteligencia, de sus cosas materiales, de su prosperidad. Siempre estamos así mirando, codiciando, comparándonos y nos gustaría tener lo que tiene el otro. ¿Y por qué Dios no te lo da? ¿Y por qué tenés lo que tenés? No podemos pensar que si nosotros tuviésemos lo que queremos, seríamos tan orgullosos y soberbios que Dios no podría utilizarnos como instrumento en sus manos. ¿Te has puesto a pensar? Y Dios me conoce mejor que a mí mismo. Y yo que tengo una discapacidad física, motriz, ya lo entendí hace muchos años, que si no hubiera tenido este problema y esta enfermedad, seguramente estaría caminando rumbo al infierno, sin Cristo y sin esperanza. O tal vez no estaría en la obra, involucrado en las cosas de Dios. Entonces, ¿ven? Se enalteció tu corazón. ¿Cuál fue el pecado de Ezequías? El orgullo, como Satanás. Observen un pasaje que lo pone como advertencia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver allí, en 1 Timoteo 3:6, cuando habla de la elección de las autoridades de una iglesia, pastores, ancianos, ¿a quién no hay que poner? Observen la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:6. Nos dice en los requisitos para ser un anciano o un pastor. Nos dice la palabra de Dios, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Observaste? ¿Por qué no podés poner una persona que no tiene madurez en el poder del liderazgo a cargo de la congregación? Porque el tipo va a caer en la vanagloria, se la va a recreer por la posición que tiene y va a caer en el mismo pecado que cayó, ¿quién? El diablo. Lucero se convirtió en Lucifer, en el diablo perverso. ¿Qué fue lo que lo convirtió? El orgullo. Entonces, volviendo a la vida del rey Ezequías, que fue el mejor rey, que tenía las mejores calificaciones, pero el orgullo, vamos a volverlo a leer allí en Segunda Crónicas. La verdad, hermanos, me costó bastante entender cuál era el problema de Ezequías, por lo cual Dios lo disciplinó.
Y lo volvemos a leer, Segunda Crónicas 32, 25. Mas Ezequías no respondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Cuando uno es de tanta autoridad, no solamente afecta a uno a sí mismo, sino a todo lo que tiene a cargo. En este caso, sobre la tribu de Judá y sobre la ciudad de Jerusalén, afectó su orgullo. Ahora, ¿cómo entonces, ahora que ya descubrimos cuál era el pecado de Ezequías, qué hizo Dios? Observa lo que dice en el versículo, Dios lo va a disciplinar, versículo 24. Dice, mira lo que dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vamos a parar ahí. En aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Muchas veces la disciplina de Dios, nuestro Padre Dios, puede venir mediante una enfermedad. Hay 1000 formas como Él nos puede disciplinar, pero en este que estamos viendo, en este ejemplo, ¿cómo actuó con el rey? ¿A quién amaba? ¿Por qué Él lo puso allí? Y que era un hombre que había hecho grandes cosas, pero que también uno puede hacer grandes cosas, pero también puede hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y el orgullo es algo en el cual todos nosotros podemos caer. Entonces, ¿cómo Dios lo disciplina a su siervo? Y acá lo dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo, pero observa lo que dice, ¿enfermo de qué? De muerte. La enfermedad que tenía era producto de la disciplina directa de Dios, y lo que había determinado para él era la muerte, si no se arrepentía. Paramos ahí. ¿Se entiende? Claro, Dios le dio victoria sobre el rey de Asiria, que lo terminaron asesinando a los hijos. Lo engrandeció, todos lo conocían, era famoso, era rico, estaba allá arriba. Entonces se agrandó la fiera y el orgullo no respondió conforme a lo que recibió. No fue humilde. Entonces por eso muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, porque es para que nosotros nos perdamos en el orgullo y en la vanagloria. Y eso nos arruina como instrumentos de Dios. Porque Dios al altivo lo mira de lejos y da gracia a los humildes. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y confiamos. Y Dios lo bendijo, Dios le dio victoria, pero cuando el pecado entró en el corazón del rey, Dios se puso firme y lo mandó una disciplina, una enfermedad de postración, de muerte. Ahora, vamos a ver en Segunda de Reyes 20, este es el ejemplo que estamos hablando, que Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para corregirnos, para arrepentirnos, para salir de ese camino, de esa actitud, de ese pecado, de esa relación o lo que sea que el Señor nos está mostrando y que nosotros no lo queremos hacer. Miren lo que dice Segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ahí está. Estaba postrado el rey. Estaba en la cama. Y estaba por la enfermedad enviada por Dios. Y quiero decir algo. Cuando Dios te disciplina por medio de una enfermedad, quiero que lo marquen,
no existe cura médica para esa enfermedad. ¿Por qué? Porque viene directamente de la mano de Dios. Nadie te puede salvar, ningún médico te puede salvar de esa disciplina enviada por Dios. Que quede claro. Por eso cuando uno dice, no sabemos lo que tiene, no le encontramos nada, no sé cómo vino, medio raro todo. Y dice, ¿cómo no vas a ver el médico? ¿Cómo no hay una medicina? Escúchenme, hermano, estuvimos un año esperando una vacuna con los genios que tenemos en toda la tierra, todos los científicos. No pudieron hacer rápido una vacuna contra el coronavirus. Ni en esta época, ni en esta, el hombre puede actuar contra la voluntad soberana de Dios. ¿Se entiende? Y eso es lo que quedó demostrado en esta pandemia, que no somos nada. Que el hombre se cree que es Dios, que puede manejar la genética, pero no puede hacer una vacuna rápida para salvar a la humanidad. No sé, para pensar, ¿no? Pero te quiero decir esto, acá no había cura. No es porque estamos hablando de el año 600 a.C., es porque venía de la misma mano de Dios y nadie lo podía curar al rey. Él estaba condenado a muerte por esa enfermedad, porque Dios quería algo de él, que quede claro. No toda enfermedad, aclaro, es por disciplina. Puede ser que Dios te pruebe también. No es por algo que estás vos teniendo una actitud. Si estás limpio, si estás santo, si estás sano, si estás confesado, tal vez sea una prueba. No es que siempre que tenga una enfermedad, Dios me está castigando, no. Es para analizar. Este caso es así, porque acá lo dice. Vamos a ver qué pasó. Porque él cae enfermo de muerte, dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, escucha bien, Dios le va a mandar al profeta Isaías, que es contemporáneo del rey Ezequías. ¿Qué dice el Señor? Así dice el Señor. Observa, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. ¿Qué está buscando Dios con la enfermedad que lo está disciplinando, por la cual va a morir? Lo quiere corregir a su siervo, que se está perdiendo en el orgullo. Poné tu casa, poné tu corazón en orden. Eso es lo que yo buscaba. ¿A qué se refiere cuando dice pon tu casa en orden? Porque él sabía de lo que le estaba hablando. Ya sabemos, porque lo vimos en Crónicas, que el problema del corazón de Ezequías era el orgullo. Y él debía arreglar eso con Dios, si quería vivir. Y si no, que siga así y morir. Entonces, Dios te va a mandar un profeta, por decirlo de una forma, una palabra, alguien, para que vos entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos, sin reproche y le será dada. Es una promesa, Santiago 1:5. Para entender por qué estás postrado, por qué no hay cura, por qué estabas fenómeno y ahora estás tirado y los médicos no pueden hacer nada. Fíjate, analizá. Acá vino claramente el profeta Isaías a declarar el pecado. ¿Y qué dice, hermanos? Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Y vamos a terminarlo, porque se nos va el tiempo. ¿Qué pasó con el rey? ¿Te gustaría saber qué pasó? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Vamos a ver. Entonces él volvió su rostro hacia la pared, y oró al Señor, el rey Ezequías. Fíjate, diciendo, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró, ¿cómo? Amargamente. Ahí está. ¿Cómo lo ves al rey ahora? Está orando
Cuando uno está bajo el orgullo, ¿sabe qué hace? No ora. Eso es un síntoma del orgullo. No oramos. No nos arrodillamos, no clamamos, no pedimos. ¿Cuánto hace que no te arrodillas a pedir algo a Dios? Yo tengo trabajo, yo lo compro, yo lo busco, yo lo consigo, yo. ¿Viste? Dios quería tratar con su orgullo. Y entonces lo va a hacer que pueda hacer algo hermoso. Entonces, él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, observa, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad, con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Lloró por su pecado, lloró por su orgullo, lloró porque se dio cuenta de su perversa actitud. Como Pedro cuando le negó al Señor y lloró amargamente. Esa es la idea. Llorar por tu pecado. Bienaventurados los que lloran. Y David dijo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Después que él había cometido el adulterio con Betsabé y había asesinado a Urías, su esposo, mandado a matar. El gran rey David dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y se quebranta el rey y humilla su orgullo y baja la cabeza. Y eso es lo que Dios quería. No lo quería matar a su hijo. Quería corregirlo. Quería que él reconozca. Quería que él baje la cabeza. Que él pida perdón. Ya lo hizo. Ahora vamos a ver qué pasó. Sigamos. Ya terminamos, Aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. Escucha, he escuchado tu oración. Oh, qué lindo. He visto tus lágrimas. Qué maravilla es nuestro Dios. Cómo ve, escucha tu oración. Ve tus lágrimas, hermano querido. Y muchas veces uno no quiere bajar la cabeza ante Dios y quiere seguir parado con la soberbia, atropellando todo, y uno siempre va a perder. Y va a pagar un precio demasiado alto, porque no podemos contra Dios, que es nuestro papá, que Él está trabajando, interviniendo en nuestra vida. Tenemos que reconocerle, ¿no es cierto? Y fíjense qué maravilla es nuestro Dios, qué misericordioso, porque dice, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, mirá lo primero que le dice, te sanaré. Tenía una úlcera, lo puedo decir por el contexto, una úlcera mortal, y Dios le dice, te voy a sanar. Primera promesa. Segundo, al tercer día subirás a la casa del Señor. ¡Ja! ¡Qué lindo! Porque estaba postrado y no podía ir a presentarse a la casa de Dios, al templo. Otra promesa, al tercer día vas a ir a la casa de Dios. ¿Qué mejor que ir a la casa de Dios? Agradecer, ¿no? Por la vida. Pero mira lo que dice, algo más, versículo 6. Añadiré 15 años a tu vida. ¿Escuchaste bien? Te sanaré. Al tercer día te levantarás, irás a la casa de Dios, al templo. Te voy a regalar 15 años más de vida. ¿Sabes qué edad tenía Ezequías ahí cuando le pasó esto del orgullo? 39 años. Saqué bien el cálculo. Él iba a morir a los 39 años si no corregía su vida, si no quebrantaba su orgullo, si no corrían sus lágrimas por sus mejillas. Iba a morir a los 39 años y Dios le dice, yo te voy a regalar, Ezequías, por mi misericordia, 15 años más de vida. O sea que él murió a los 54 años de muerte natural. Pero qué impresionante, ¿no? Y te digo una cosita más. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. O sea que no iba a ser invadido mientras él viva por Asiria.
¿eh? Después sería invadido por Babilonia, pero ahora Dios lo protegió. Y dice el versículo 7, entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. ¿Viste? Remedio casero. ¿Sanó por qué? Porque Dios lo perdonó. Si no, le ponían la higuera encima y lo castigaban y se iba a morir igual. No sé si me entienden. No es el remedio. No es la enfermedad. Es la mano de Dios. Y termino acá. Ese es el propósito de la disciplina, mis amados hermanos. Corregir nuestro corazón, nuestros caminos, lo que nos está desviando de sus planes y su propósito, porque Él es nuestro Papá Dios que nos ama profundamente y no nos va a entregar al enemigo, no, va a pelear hasta las últimas consecuencias, y si no respondemos nos puede llevar directamente a su presencia. ¿Qué te parece? La disciplina puede ser tan severa como lo presenta Corintios, 1 Corintios 11, no tenemos tiempo. Algunos de los hermanos, por participar de la cena indignamente, estaban durmiendo. Ya estaban en la presencia de Dios. Dios los había juzgado por la manera indigna de celebrar la cena. No se juega con Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero un Dios de justicia. Un Dios de santidad, de rectitud, y que cuando nos desviamos, sin excepción, no importa el cargo y el título, Dios nos va a dar. ¿Para qué? Para nuestra corrección. Que Dios nos ayude, hermano, a poder meditar de lo que hemos escuchado y que Dios pueda obrar con su espíritu en cada uno de nuestros corazones.